Recuerden. Ok. Ah, no lo vi. Bueno, buenas noches, chicas. Yo pienso que vamos a empezar nuestra clase de estudio de la Torá, porque pues la vez pasada se dañó el internet, no pudimos hacer la primera parashá, que es Berechit. Entonces vamos a mirar rápidamente las dos, porque pues son bastante largas. Pero vamos a empezar como empezamos la semana pasada, que nosotros dijimos que pues obviamente si nosotros estamos estudiando la Torah es porque nosotros amamos también al pueblo de Israel, porque es a ellos al que el Eterno inicialmente le dio la Torah. Entonces, sabemos que el pueblo de Israel está en guerra en este momento y, y nosotros vamos a orar como nos dice el Eterno en uno de los salmos, en el Salmo 122, que oremos por la paz de Jerusalén. Entonces vamos a leer ese salmo y vamos a orar por la paz de Jerusalén. Yo empecé la presentación precisamente con eso. Dice, oremos. Entonces, un versículo que les quiero recordar, y yo les puse la semana pasada, en Génesis 12:3 dice, el Eterno le dice a Abraham, dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti se verán benditas todas las familias de la tierra. Mire, nosotros o yo no soy muy conocedora de la palabra del Eterno, no soy muy conocedora de la Torá. Como les he dicho, nosotros somos personas que estamos aprendiendo, estamos conociendo la Torá poco a poco, estamos estudiándola y nosotros sabemos en lo poco, en lo poco, en la ignorancia en que estamos, una cosa que hemos estudiado y hemos leído en la Biblia es que el Eterno protege al pueblo, a su pueblo. Israel es su pueblo. Y cualquiera que esté en contra del pueblo de Israel está en contra de Dios. Y el Eterno lo va a proteger al pueblo de Israel. Entonces, por eso él dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Por eso a mí me da temor cuando yo escucho a alguien, sobre todo cuando son líderes, presidentes, diciendo cosas o haciendo cosas en contra del pueblo de Israel. Porque yo sé, lo poco que sé, es que el Eterno va a defender a su pueblo. Y va a bendecir al que bendiga al pueblo de Israel y va a maldecir al que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, independientemente de la guerra, lo que esté pasando, nosotros vamos a orar por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel y por la paz del pueblo, de los pueblos, porque todo lo que pasa en Israel va a afectar a toda la demás, a toda la humanidad. Así nosotros creamos que no, que porque eso está pasando por allá lejos, no, todo lo que está pasando en Israel nos está afectando a nosotros directa o indirectamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es el Tequilino, Salmo 122, lo voy a leer. Dice así, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa de Yahweh. Plantados están ya nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén está edificada como una ciudad amurallada, a la cual suben las tribus de Yah, para testimonio a Israel, para alabar el nombre de Yahweh. Por cuanto allí fueron puestos tronos para juzgar, los tronos de la casa de David. Pidan por el shalom de Jerusalén, prosperen los que te aman. Haya shalom dentro de tus muros y la prosperidad dentro de tus palacios. Por mis hermanos y mis compañeros, yo diré ahora, shalom sea contigo. Por la casa de Yahweh nuestro Elohim, buscaré tu bien. Amén, amén. Entonces, Padre Eterno, nosotros te presentamos la clase de hoy, te pedimos que
Esta clase te la presentamos por la paz del pueblo de Israel, del pueblo, de tu pueblo, de los hebreos. Te presentamos esta clase el día de hoy y te pedimos que tú traigas paz no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Amén, amén. Voy a hacer la oración para empezar el estudio de la Torá, que está en la... Dice así. Me gusta leerla en hebreo y luego la leo en español, ¿ok? Dice así. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan yanu et torato. Baru ata Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén, amén. Que no me dejen olvidar, como estamos empezando con esta oración, también terminar la clase orando la oración para terminar el estudio de la Torah. Ok, entonces voy a empezar con un versículo que Yeshua dijo. Lo voy a poner acá. Vamos a empezar el estudio de la Torah con un versículo que Yeshua dice así. Es Juan 5, 46, 47. Yeshua dice, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Mire, realmente cuando Yeshua dice, si vosotros creyeras a Moisés, eso era un modismo en ese tiempo. Realmente el significado era, si crees en la Torá, si realmente creyeras en la Torá, ese era el significado, porque ese era un modismo que usaban en ese tiempo. Yeshua realmente lo que estaba diciendo es, porque de mí escribió él. Lo que Yeshua estaba diciendo es que si nosotros no creemos, si no conocemos lo que Moisés escribió, y Moisés escribió la Torá, ¿cómo vamos a entender lo que Yeshua está diciendo? ¿Por qué empecé con este versículo? Porque lo que nos está diciendo es, nosotros tenemos que entender la Torá, nosotros que tenemos que entender el principio para poder tener un buen entendimiento de todas las cosas que Yeshua dijo. Ahora, el Antiguo Testamento está lleno de referencias al Mesías desde el principio y los principios espirituales que él va a traer y trae a niveles mucho más altos de comprensión. O sea, es gracias al entendimiento que nosotros tengamos desde el principio. Cuando escuchemos a Yeshua, vamos a ver cómo él trae un mayor entendimiento de lo que el Eterno quiso hacer y quiso decir desde un principio. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito. Y yo pienso que yo empecé esto la vez pasada. Ok, ¿qué es la Torá? La Torá es instrucción, enseñar o perceptuar con una vista a una acción. Es decir, que la Torá no es solo leerlo, sino hacer lo que ahí dice. Eso es la Torá. Ahora, todos los relatos y versículos que aparecen en la Torá tienen un propósito y ninguna palabra que hay ahí es accidental o redundante. Mire que aun cuando él dice, de cierto os digo, mire que repite la palabra de cierto, aún eso tiene un significado relevante e importante.
Su propósito, el propósito esencial de la Torá es enseñar preceptos al ser humano para que los cumpla. Ahora, la Torá es el fundamento de la Biblia entera. Este es el camino para poder comprender al Eterno y poderlo conocer. Este es el camino. Tenemos que conocer su palabra desde un principio, desde su perspectiva correcta. Entonces, aquí viene, ¿por qué vamos a estudiar la Torá? Una buena manera en que nosotros podemos ver el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto es como Dios presentándose él mismo a nosotros a través de la historia de Israel, porque eso es lo que hay en el Antiguo Pacto, toda la historia de Israel. Y es nuestra historia, o sea, la historia que se cuenta desde un principio es nuestra misma historia en el momento en que nosotros nos volvemos creyentes. Y por eso nosotros decimos, por ejemplo, lo que le pasó a Noah, lo que le pasó a Abraham, todo lo que les pasó a ellos, nosotros nos podemos identificar en el momento en que nosotros empezamos a creer en Yeshua, no empezamos a conocer al Eterno. Entonces, todo lo que les pasó a ellos, nosotros nos identificamos y podemos ver cómo hemos aprendido los patrones y vamos a ver que las historias que pasan ahí están relacionadas en la historia de nuestras vidas. Y recordemos que Yeshua era judío, nació judío, se crió en una tierra santa judía y él observaba las costumbres judías. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la Torá? La Torá es el primero y primordialmente el manual para vivir la vida que el Padre pretende que vivamos. Al darle a Moisés la Torá, el Eterno le explica a Israel el comienzo de todo, quién era él, por qué el mundo había llegado a un lugar corrupto en que estaba y cómo vivir una vida justa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una vida justa? Una vida justa es tú viviendo en armonía con el Eterno. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Mire, yo, pues, desafortunadamente, yo, mi hermana, nosotros nos criamos sin un papá. Pero las que se han criado con un papá saben, ¿cierto? O digamos, Yuri, que el papá está ahí para la niña, para Sofía. ¿Usted cree o todos digamos, ¿usted cree que el papá de Sofía, usted dice que él es un mal papá porque el papá él le pone reglas a Sofía? ¿Ustedes creen que él es un mal papá? No, No. ¿Por qué lo está haciendo? porque la quiere lo mejor para ella. Ahora, ¿usted cree que la niña o los niños algunas veces ven eso de esa manera y lo entienden? No. No, cierto que no. De hecho, yo me crié con mi padre y pues yo no lo veía, o sea, yo veía que sí que molestan y, o sea, uno piensa que es por molestarle la vida a uno, Ajá, no por un bien para uno. ajá. Exacto. Entonces, ¿qué hace un buen papá? Un buen papá establece reglas, establece disciplina, establece estructura para ayudar al niño a crecer correctamente. Bueno, ¿qué pasa con el Eterno? El Eterno establece reglas, establece disciplina, establece una estructura, porque, póngame en cuidado, ¿quién creó el universo? Él. Entonces, las reglas que él pone es porque él realmente conoce el universo y él sabe, si mis hijos hacen esto y esto les va a ir bien, pero si mis hijos hacen esto y esto no les va a ir bien, porque es que yo creo el universo y yo sé qué pasa si hacen lo que no quiero que hagan. En estos días tuvimos reunión de padres de familia y un niño y una mamá me dijo, maestra, con el niño ahí al lado, maestra, mi niño dice que le va a decir a la maestra, o sea, que me va a decir a mí, que ella lo maltrata,
que le voy a decir a mi maestra que tú me maltratas. Entonces yo le dije, ¿y eso? ¿Por qué? Según eso, ¿por qué lo maltrata? Entonces, según eso, la mamá lo maltrata porque lo pone a hacer tareas, porque lo pone a hacer las cosas de la casa. Por eso el niño dice que la mamá lo maltrata. Entonces, piensen en eso, mire, nosotros somos así. Nosotros somos unos niños que tenemos tanta ignorancia y que queremos hacer lo que nos dé la gana, que llegamos y le decimos a Dios, no, yo no quiero reglas. Yo quiero un papá que todo lo que yo quiera me lo dé y que no me ponga ninguna reglas. Entonces, desafortunadamente, ese concepto está en mucha gente hoy en día, que el Eterno es un Dios que simplemente es tan misericordioso que nos deja hacer lo que nos dé la gana y no nos pone ningún castigo, porque si algo malo no viene, no es de Dios, es del diablo, no es porque nuestras acciones no son correctas, no, es del diablo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La Torá es ese libro, es esa instrucción, es esa guía. Él la creó, él la dio, se la dio al pueblo de Israel, se la dio a Moisés. ¿Para qué? Para que puedan vivir una vida en abundancia, una vida en armonía, una vida justa, una vida en armonía con el Eterno, porque si estamos en armonía con el Eterno, estamos en armonía con el universo. Entonces nos va a ir bien. Entonces, vamos a empezar con la primera parashá. La parashá es Bereshit, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros vamos a estar aprendiendo, vamos a aprenderlo desde la perspectiva en que fue escrita, para que podamos tener que el conocimiento del Eterno, tal y como fue escrito, cuál fue el propósito, no de acuerdo a nuestro entendimiento. ¿Ok? Ahora, voy a empezar, vamos a hablar rápidamente de las parachas. Y como ustedes tienen esta misma, y no, según eso, hoy hace un ratito aprendí que no se dice la Tanakh, sino el Tanakh. Entonces nosotros tenemos este libro, ¿sí? El Tanakh. Y vamos a empezar en el primer versículo. Dice así. En el principio creó Elohim los Shamaín y Aretz. Y Aretz era caos y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el ruach de Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí nos podemos quedar en este versículo. Voy a decirle lo siguiente. Dice, en el principio creó Elohim los Shamaín y Aretz. Y Aretz era caos y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Entonces, ¿ustedes recuerdan de dónde creó Dios al hombre? ¿De dónde lo creó? De un soplo, No, ¿de qué? Del polvo, De la tierra, ¿cierto? ¿De dónde la creó? de la tierra. De la tierra, ¿sí o no? Entonces, piensen en eso, póngame cuidado, piensen en eso. sí, sí. Y la tierra, porque dice Ares, y la tierra era caos y vacía. ¿Cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa tierra? Pensemos en eso. La tierra era caos y vacía.
¿Y nosotros somos hechos de qué? De tierra. De tierra. Y dice, nosotros somos hechos de tierra, ¿cierto? Y dice, y el ruach de Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Entonces piensen eso, mira, nosotros somos la tierra, ¿cierto? Cuando tú no tienes a Yeshua en tu vida, tú eres esa tierra que es caos, que es solo caos y está ¿qué? Vacía. Vacía. Oh my God. Esos son los seres humanos cuando no tienen a Dios en su vida. Pero dice, el espíritu y el ruach de Elohim revolotea sobre la faz, revolotea sobre él. Porque él quiere que todo ser humano sea salvo. Él revolotea, él está ahí porque quiere que todos sean salvos. Pero muchos no lo han hecho. Entonces, ¿qué es? Es solo tierra desordenada y vacía. ¿Qué es una persona sin el Eterno? Es una tierra desordenada y vacía. Desolada. Desolada. Sí. Sin Eso rumbo. es. Eso somos. Eso es una persona sin el Eterno. Ahora, el Espíritu del Eterno revolotea. Revolotea porque Él está mirando quién quiere. ¿Quién va a abrir sus ojos para acercarse a Él? ¿Sí? Ahora, no hay nada bueno en el ser humano que está desordenado y vacío. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tú conoces del Eterno? Resulta que, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué pasa cuando tú ves una casa y la casa está desordenada, ¿cierto? ¿Qué empiezas tú a hacer en esa casa? Tú dices, bueno, digamos que tú vas a comprar, tú ves esta casa o vas a comprar una casa, pero esa casa está toda desordenada, tiene mucho desorden, tiene cosas mal hechas. ¿Qué empiezas tú a hacer en esa casa? Limpiar. Limpiar, A ¿cierto? sacar. Sacar. Empiezas a sacar. Te empiezas a limpiar. Bueno, eso es lo que pasa cuando la Torah llega a tu vida. Cuando la Torah llega a la vida de la persona, la Torah empieza a limpiar, a sacar el mugrero que hay en donde, oiga, no es el mugrero que hay en el esposo suyo, no es el mugrero que hay en su hija, porque nosotros siempre estamos mirando a los demás, ¿cierto? Es el mugrero que hay en nosotros. Eso es lo que le empieza a sacar. Por eso nuestra vida, cuando nosotros llegamos a la Torah, por eso nuestra vida es transformada, cambiada. Mire, esto no puede ser algo que nosotros estamos viniendo a la Torah, porque hoy en día conocer la Torah, conocer todas estas cosas nuevas, es como una moda. Es una moda para mucha gente. Uy, sí, como algo nuevo, algo diferente. No, mucho cuidado. Esto aquí no es así. Porque esto es realmente la palabra del Eterno. Es realmente la palabra del Eterno. Y cuando usted empieza entonces a conocer y a estudiar este libro, lo primero que él va a hacer es sacar el mugrero que hay. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que él saque el mugrero que tenemos adentro? Por supuesto. Porque si no, no podemos venir a la Torah. Yes. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes, mire, muchos de nosotros tienen muchos hábitos. Y más si nosotros tenemos más de 30 años. La gente más joven pues tiene ciertos hábitos.
Los que tenemos más años, pues tenemos muchos hábitos que ya están arraigados en nosotros. Y hay cosas que para nosotros son hasta normales y comunes. Pero cuando el Eterno empieza a ordenar, dice, a ordenar, mire lo que el primero hace. Y dijo Elohim, haya Or, y hubo Or. ¿Y qué es Or? Es la esencia primordial del resplandor de Hashem. Es la luz primordial del resplandor de Hashem. Entonces, ¿qué va a hacer Hashem? ¿Qué va a hacer el Eterno? Va a empezar a traer luz a todas esas áreas de oscuridad que hay dentro de ti. Oiga, le repito, no dentro de su esposo, no dentro de su amigo, no dentro de su hijo, no, dentro de nosotros, de mí, de ti, de cada uno de nosotros que está buscando del Eterno. Entonces, ¿qué cosas en oscuridad tengo yo? ¿Qué cosas en oscuridad tenemos? Hay pornografía oculta, hay desórdenes sexuales ocultos en mí, en nosotros. Hay chisme, recuerda que hemos aprendido mucho sobre la boca. ¿Cuántas veces en el día hablo de todos los demás? Todas esas cosas, el Eterno viene a cambiarlas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que no es que venga aquí, venga el Eterno y todo va a ser color de rosa y vamos a ser felices y vamos a llegar y la felicidad va a reinar. Escuche, eso no es así. A la gente la engañan cuando le predican un evangelio en que le están diciendo, venga y usted va a ser feliz todo el resto de su vida, pare de sufrir. Eso no es cierto. ¿Qué pasa? Él empieza a mostrar lo que hay en cada uno de nosotros. La Torá. Mire, este es el espejo en que nos empezamos a ver. Este es el espejo en que cada uno de nosotros va a empezar a mirarse. Aquí yo me miro y entonces nos damos cuenta de todas las manchas, de toda la suciedad que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque el Eterno es la luz y Él empieza a alumbrar esas áreas. Porque lo primero que el Eterno va a hacer es limpiar. Eso es lo primero que Él va a hacer, limpiar. ¿Por qué? Porque necesita limpiar para poder meter las cosas buenas que quiere poner, que tiene prometidas, esas bendiciones que tiene prometidas desde el principio en que nos creó para nosotros. No las puede meter aquí en un cuerpo que está lleno de suciedad. Y creo que en el Nuevo Testamento se dice algo así como que no va a poner un remiendo en ropa vieja, no va a poner algo nuevo en ropa vieja, algo así. ¿Sí? Entonces, la Or empieza a iluminar toda nuestra vida. Entonces, déjenme decirles, ese proceso no es bueno, es bueno. Ese proceso no es cosa alegre y fácil. No lo es. Es un proceso difícil. Pero es un proceso ¿para qué? Para poder que nosotros cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Ya dimos el primer paso, aceptamos a Yeshua, ya dimos el primer paso, estamos creyendo en el Eterno como Noa le creyó al Eterno. Ya estamos en el camino, pero va a haber corrección, va a haber cambios y es un proceso. Entonces, no puede ser, esto no puede ser simplemente para estar de moda, simplemente para mirar algo diferente. No, esto es un cambio de vida. Y hay temblores y terremotos y huracanes en la vida. Precisamente ¿por qué? Porque el Eterno va a limpiar. Aquí en Berechit hay una parte donde el Eterno, donde creo que es Berechit 3:10, donde habla de
cuando el Eterno le dice, le pregunta a Eva y a Adán y a Eva, que ¿dónde están? ¿Ustedes no creen que el Eterno sabe dónde estaban ellos? El Eterno sabe dónde estaban ellos. Les preguntan dónde están. Y él dice, y ellos dicen, es que estábamos desnudos, ¿cierto? Siempre estuvieron desnudos. Pero ¿qué pasa? Nosotros hablamos una vez, ese fue el primer pecado que entró a la humanidad, la malicia. Ellos se vieron desnudos, entonces ellos empezaron a pensar, o sea, empezó la malicia a meterse dentro de ellos. Y a mí me da risa que nosotros hablamos que en Colombia la gente es muy maliciosa, ¿cierto? Porque todo es con un doble sentido. Entonces, nosotros, eso es algo que tenemos que ser conscientes. O sea, la malicia es algo que tú tienes que ser consciente si la tienes y empezar a cambiar. Esa es la manera que se quita. Tú tienes que ser consciente porque si todavía hay malicia en nosotros, todavía nosotros ni nos hemos convertido, ni hemos cambiado de vida. La malicia cuando vemos a alguien, qué pensamientos tenemos cuando vemos a alguien, a un hombre, bueno, un hombre, a una mujer. A mí me da risa cuando que la maestra cuando habla de la malicia dice que nosotros, o sea, se refiere sobre todo a los hombres, pero yo pienso que se aplica a las mujeres también. Dice que nosotros debemos llegar a una dimensión, el hombre debe llegar a una dimensión de que él ve a la mujer en pelota, sin ropa, la ve y él tiene esa convicción de decir, esa mujer no me pertenece, no me es lícito y voltea para otro lado. Ahí debe llegar, o sea, apliquémoslo a nosotros las mujeres. Ahí debe llegar una persona para que diga, ok, ya no hay malicia en mí. Cuando tú ves un hombre, ¿qué piensas? Ahí ya no hay malicia en mí. Cuando yo tengo tentación de abrir mi boca para hablar mal de aquel, pero mejor cierro mi boca y no la abro. ¿Mm? Entonces, de eso habla esta parachá. Ahora, cuando habla de la parachá de Noa, y de hecho puse este dibujo aquí, mire, puse este dibujo aquí, y ustedes pueden ver el arco iris ahí atrás. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Ok, bueno, pues ¿por qué puse ese dibujo? Porque es que, escuchen, el arco iris no es el símbolo de los homosexuales. El arco iris es la señal del pacto del Eterno con Noé. Ahora, que los homosexuales lo estén usando y estén usando ese símbolo para esto y para aquello, eso es otra cosa. Pero tienes que tener en mente siempre que el arco iris es la señal del pacto del Eterno con el pueblo, donde él le dijo, a Noa, donde él le dijo a Noa, no volveré a destruir la tierra. Entonces, el arco iris es la señal del pacto. Y nosotros debemos tener eso en cuenta porque nosotros debemos empezar a cambiar ese concepto. Porque como la mayoría de la gente, mucha gente pues ni estudia la palabra y como ve el arco iris y eso es lo que le han enseñado. A mí me encanta el arco iris porque yo sé qué significa. Yo en mi salón de clase tengo mis boards, mis
los bulletin boards, como los bordes que le pongo a las paredes y todos, son los arcoíris, que a mí me encanta el arcoíris. ¿Sí? Y a mí no me importa que si vienen y dicen que es un símbolo de los homosexuales, I don't care. Ahora, si alguien me pregunta, yo le voy a decir. ¿Sí? No, yo sé qué significa. ¿Me entiende? Pero el arco iris es esa señal que el Eterno hizo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando yo estaba leyendo esta paracha, a mí me pareció como que caí en cuenta y me pareció muy bonito ver que el Eterno encontró una persona justa. Y gracias a esa persona justa, estamos aquí. Una, Noa. Una persona justa, nada más. Lo halló justo. ¿Qué quiere decir? Lo halló una persona que, escuche, agradable a sus ojos, lo que estaba dispuesto a obedecerlo. Él lo halló justo. Y entonces, por él, nosotros estamos aquí. Por una persona justa. Por una, que fue Noa. Ahora, ¿qué pasó con el arca? ¿Qué pasó? Él dijo, voy a mandar una inundación, ¿cierto? Recuerda que nosotros hemos hablado qué significa el agua. ¿Qué significa el agua? Agua viva. El agua en Génesis, ¿qué significa? ¿Aló? Llegó. Buenas noches para todas. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Luz y aquí estamos las compañeras que ya conoce a varias de ellas, ¿cierto? Sí, señora, casi no me puedo conectar, pero bueno, gracias a Bueno, Dios. ya se conecta. Después escucha la otra parte de la clase. Vamos a continuar. Bienvenido. Y esperamos que pueda seguir entrando a tiempo, porque todos a Muchas veces gracias. tenemos así problemas al principio. Sí, porque es que aquí pues, tengo un computador que no es tan, Eficiente. sí, estoy pidiendo al Eterno que me regale uno bueno. Ok, good. Ok. Entonces, ustedes recuerdan que de lo que hemos aprendido anteriormente, nosotros sabemos que el agua purifica, ¿cierto? ¿Cierto? Ajá. Sí, señora, el agua es vida. Señora, El agua es vida, el agua purifica, el agua trae limpieza, espiritualmente y físicamente el agua purifica. Bueno, ¿qué pasó? Cuando Noah le aceptó, o sea, escuchó que el Eterno le estaba diciendo, bueno, crea el arca porque iba a haber una inundación. Básicamente, Noah fue el único justo, ¿cierto? Y el Eterno lo dejó entrar con su familia, que eran 8 miembros, ¿cierto? Entonces, cuando llega la inundación, ¿qué pasó? Toda la tierra fue cubierta de agua, ¿sí? Toda la tierra fue cubierta de agua, ¿cierto? Bueno, ¿qué Sí. era lo que estaba pasando? Básicamente, hemos hablado del mikvé, ¿cierto? El mikvé es el baño de limpieza, purificación que los hebreos hacen, que se hace por ciertas cosas para purificación y limpieza. Bueno, vamos a mirar el mikvé como el más grande baño de purificación que se le ha hecho a la tierra. Did you see?
¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque la tierra tenía que ser purificada. La tierra tenía que purificarse. Porque de hecho el Eterno dice que todo ser viviente está contaminado, que todo ser viviente hizo el mal. Y por eso Él hace eso. ¿Qué hizo? Él trajo la inundación. Es decir, purificó. Es como con un gran mikveh para purificar a toda la humanidad, a toda la tierra. ¿Para qué? Para poder darle oportunidad a la tierra de volver a empezar. Mire, cada una de las historias, cada una de las cosas que pasan en la palabra del Eterno, especialmente en la Torá, es un ejemplo de lo que nosotros como creyentes en el Eterno empezamos a vivir y nos empieza a pasar. Esas historias que les pasó a ellos son las historias que nos pasan a nosotros como creyentes. ¿Qué hace el Eterno? El Eterno empieza a purificar, a limpiar todo lo demás que no te sirva, todo lo demás que sea estorbo, el Eterno va a empezar a quitar, a purificar, a limpiar. Porque tú dijiste una vez, yo creo en el Eterno y yo lo quiero obedecer. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno dice, bueno, yo voy a ser tu padre, yo soy tu padre. Entonces, como padre, déjame empezar a trabajar en ti. Y como buen padre empieza a purificarnos, empieza a limpiarnos, empieza a quitar todo lo que haya en nosotros que no nos va a permitir, como les dije ahora, que no nos va a permitir llegar al propósito que Él tiene para nosotros. Todo. Por eso, básicamente, hoy es el primer día que estamos realmente estudiando, ¿cierto? Es el primer día. Bueno, esto es un compromiso. Esto es un compromiso a cambiar mi vida. Porque en el momento que esto es la palabra del Eterno y la palabra del Eterno tiene poder. En el momento en que yo empiece a abrir la Tanakh, el Tanakh, en el momento en que yo empiece a leerlo, esas palabras van a empezar a hacer efecto en mi vida. Solamente por eso nuestra vida va a empezar a cambiar. Solamente por eso. ¿Por qué? Porque es que, como les dije yo, vamos a empezar a vernos reflejados en ella. Y hay cosas que usted va a ver y va a decir, esto que yo veo en mí no me gusta. Y hay cosas que nosotros fácilmente vamos a poder quitar, pero hay otras que no. Y que vamos a tener que luchar y pedirle al Eterno que nos ayude. Porque a pesar de que no nos gusta, vemos que no debe ser, que no es bueno, que no le agrada al Eterno, estamos tan acostumbrados. Mire, lo más grande que nos va a pasar a nosotros aquí es que el Eterno nos va a abrir los ojos. Y tenemos que ser conscientes hasta qué punto yo quiero abrir mis ojos. Yo les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Ustedes están contentos, felices, satisfechos con la vida que en este momento están viviendo? Hoy, martes 24 de octubre. Vamos, vamos. No, es para que piensen, no me digan a mí nada, no es para que piensen. Es una pregunta para pensar.
Porque si usted está satisfecho, no tiene nada que hacer estudiando la palabra del Eterno. Porque pues si no tiene nada que cambiar, porque la palabra del Eterno le va a cambiar su vida. Como les dije, como dice al principio, porque es que en el primer versículo ya ahí nos quedamos. En el primer versículo dice, en el principio creó Elohim los Shamaim y Aretz era caos y vacía. Nosotros somos Aretz, somos la tierra. En caos y vacía si no tiene al Eterno. Cuando el Eterno llega, entonces, ¿qué va a pasar? Elohim dice, haya or y hubo or, es decir, haya luz, va a haber luz. Y la luz nos va a mostrar las cosas que tenemos y que necesitamos cambiar, porque va a haber una inconformidad. Empieza a haber una inconformidad en nosotros. Esto lo tengo que quitar, esto lo tengo que quitar. Yo no quiero seguir así. Esto lo tengo que mejorar. Empieza uno a ver. Lo más importante es que tu conciencia está cambiando. Y esa es la esencia de todo esto. Es cambiar nuestro pensamiento, la manera en que yo pensaba, no voy a seguir pensando igual. La manera en que yo actuaba, obviamente, entonces no va a ser la misma. Porque uno empieza a cambiar, uno empieza a pensar diferente. Entonces, cuando tú empiezas a pensar diferente, déjeme decirle, hay rechazo de los demás, porque los demás están acostumbrados a verte de cierta manera, a ser la misma persona. Y como tú empiezas a chocar, porque de pronto no toleras, no aguantas, tu carácter cambia. Y eso lo hace ¿qué? La palabra del Eterno. Entonces, esto hay que pensarlo bien. Si vamos a estudiar, hay que estar dispuestos y ser conscientes de que seguir al Eterno no es cosa fácil. Y que Él nos va a empezar a cambiar la vida y que hay cosas en nuestra vida que va a quitar, que va a corregir, que nos duele y nos va a doler, porque nosotros somos muchos seres de costumbres, queremos estar ahí en lo mismo y el Eterno saca. Entonces, vamos a pensar en eso, porque esa es la prioridad de este estudio. La prioridad es del estudio desde que nuestra mente sea transformada. Cuando nuestra mente es transformada, va a pasar en nosotros lo que la palabra dice. Yo quiero que tú prosperes a medida que tu alma prospera. Entonces, nuestra alma va a empezar a prosperar. Entonces, nuestra vida sí va a empezar a prosperar. Pero el proceso de que nuestra alma prospere, ese proceso es doloroso. Ahí es donde es doloroso. Pero Yeshua dijo que él se iba contento, dice, porque he cumplido mi propósito. He hecho lo que el Eterno me llamó a hacer. Eso es lo que nosotros debemos al final de nuestra vida poder decir. Que hemos podido hacer lo que el Eterno nos mandó a hacer. Porque para eso estamos aquí. Así que voy a terminar aquí en oración y luego vamos a hablar, a conversar si quieren conversar o hacer preguntas, pero voy a terminar con la oración, ¿está bien? Dice así. Dice, Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan yanu et torato torat emet beyahe olam nata betohenu. Baru ata Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implementado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén, amén.